Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es lunes 28 de abril, Estados Unidos y China se niegan a dar el primer paso. El mercado adopta una actitud de esperar y ver y hacemos una revisión de la intensa semana que nos espera. Bienvenidos, espero que hayan tenido un buen fin de semana. Nos esperan 5 días de mucha actividad, cifras económicas, decisiones de política monetaria, resultados de empresas y bueno, todo siempre con el contexto de esta guerra comercial y la expectativa en torno a los avances de las negociaciones de Estados Unidos con los otros países para reducir las tarifas. Durante el fin de semana, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que Estados Unidos está ya en negociaciones con 17 países. Incluso han creado una especie de documento, de un formato con directrices ya establecidas para tener estas conversaciones, pero en esa lista no aparece China, a pesar de las declaraciones que hiciera el presidente estadounidense Donald Trump días anteriores respecto a que había negociaciones en curso. Incluso sugirió que él habría hablado ya varias veces con Xi Jinping. Todo esto negado por Beijing. Bessent no incluye a China en la lista y Trump, horas después, cuestionado sobre China, aseguró que algo va a pasar porque, insiste él, China está perdiendo en esta guerra comercial. Asegura que China no está haciendo negocios con Estados Unidos desde que se elevó el arancel a sus productos a 145%. Y Bessent de alguna forma también sugirió que esperan que China ceda al ver el impacto económico y que vaya a la mesa de negociaciones. Por su parte, Beijing muestra ninguna prisa. Sí reconocen el impacto porque se han visto desde la semana pasada más ruedas de prensa, mensajes del Politburó a través de la agencia estatal de noticias Xinhua diciendo que van a soportar la economía y hoy específicamente el viceministro de Comercio anunció que van a tomar medidas de respaldo para las exportadoras afectadas por esta medida unilateral de Estados Unidos de elevar los aranceles. Hablaron de líneas de financiamiento, hablaron también de estimular el consumo interno para captar esos envíos que no están saliendo hacia Estados Unidos. Mucho ojo con este tema, estamos viendo también alguna reacción de otros países. La prensa brasileña advierte que el gobierno de ese país está preparando planes, salvaguardias, otras medidas para evitar una invasión de productos chinos a su mercado y probablemente es algo que veamos en otros países también. Por lo pronto, respecto a China y Estados Unidos, parece que no hay avances y mucho ojo porque la prensa estadounidense está destacando hoy cómo, bueno, puede ser cierto que China no esté haciendo negocios con Estados Unidos, pero también va a haber un impacto mayor para la economía estadounidense. Se habla de la amenaza de repisas vacías a partir de junio, de problemas en las cadenas de suministro estadounidenses, porque se confirma, lo hacen empresas portuarias, empresas de logística, que revelan fuertes caídas de la actividad debido a los menores envíos que llegan desde China. Con eso en mente, el mercado va a estar atento de cualquier declaración, de cualquier señal de aproximación entre Beijing y Washington. Por ahora, la actitud es, como les decía en la introducción de este podcast, esperar y ver. Estamos viendo menores volúmenes a los habituales en la sesión europea. Eso sí, las acciones de esta región anotan un alza. El Stock 600 sube 0,46%. Lo hace impulsado por reportes de fusiones-adquisiciones en la banca italiana. También hay la oferta por un canal de una cadena francesa, por un canal de televisión británico, ofertas de adquisiciones en servicios de delivery. Así que hay una sensación de negocios moviéndose en Europa. Es una semana que va a estar marcada por los resultados de empresas también en esta región, específicamente los bancos, y hay positivas expectativas respecto a esos negocios. Todo esto está ayudando al inicio de una semana con alzas moderadas en la sesión europea.
En Asia tuvimos una sesión mixta, el freno lo pusieron las acciones chinas, tanto en Shanghái como en Hong Kong, afectadas por esos reportes de menores envíos, de menores exportaciones hacia Estados Unidos. Sin embargo, el índice regional logra marcar un alza de 0,70%. Por el contrario, los futuros de Wall Street están operando con caídas moderadas por ahora. Vemos que el Nasdaq, el S&P 500 y el Dow Jones se alinean con una caída de en torno a 0,14%. Hacen así una pausa tras las 4 sesiones a la alza del S&P 500 de los últimos días y ese repunte de las tecnológicas. Precisamente este sector va a estar en la mira. Esta semana tendremos a 4 de las 7 magníficas reportando resultados. Apple, Amazon, Meta y Microsoft van a estar en agenda, junto con firmas de otros sectores como consumo y también petróleo. Y si bien van a generar movimiento, podríamos decir que el foco en realidad va a estar en las cifras económicas, específicamente en el reporte laboral que se va a publicar hacia el viernes. Previamente tendremos otros reportes, incluyendo el índice de precios ligado al consumo, cifras de ingreso y gasto personal de los consumidores, las respectivas encuestas de empleo, pero el foco va a estar en esa cifra de empleos no agrícolas que ya corresponde a abril. El reporte va a servir como una medición de cuál ha sido el impacto de la incertidumbre arancelaria en las decisiones ya reales de las empresas, en sus planes de inversión. Se trata del reporte ya de abril, con lo cual ya recoge el nerviosismo que se generó tras ese denominado Día de la Liberación, en que se anunciaron las tarifas recíprocas, en que se anunció esa drástica alza de aranceles para China, mientras que la primera estimación del PIB del primer trimestre, que se va a publicar el miércoles, todavía no recogería ese efecto en la economía del anuncio de los aranceles, por lo cual quizás no genere tanto movimiento. Se espera una desaceleración importante. Seguramente la Casa Blanca va a insistir que se trata todavía de cifras que corresponden a decisiones o consecuencias de decisiones de la administración anterior. El reporte del PIB, eso sí, va a generar titulares porque coincide con los 100 primeros días del gobierno de Donald Trump. La prensa ya está inundada de análisis respecto a sobre cómo ha cambiado la segunda administración del estadounidense, la vida de los ciudadanos en ese país, también los cuestionamientos a la institucionalidad, el impacto económico, obviamente. Y yo los quiero invitar a que no se pierdan la edición que publicamos por el primer aniversario de Señal de F. Vienen varias entrevistas interesantes respecto al impacto financiero, económico y un análisis que publicamos que lo llamamos Bienvenidos al desorden económico mundial. Esbozamos algunos de los cambios ya casi estructurales que se van a generar en esta nueva era a la que nos está llevando el presidente estadounidense. Revisemos qué tenemos en la agenda para hoy y no tenemos cifras muy claves. Tendremos en Estados Unidos el índice de manufacturas que publica la Fed de Dallas, corresponde ya a abril. Igual una indicación interesante, el Tesoro va a publicar sus necesidades de refinanciamiento. Mucho ojo con el tema de la deuda estadounidense, está detrás de muchas decisiones que tiene que tomar el Tesoro. No se pierdan la entrevista que publicamos el viernes pasado en nuestro especial. Aquí en el podcast hablamos de la renta fija y ahí Camila Staburuaga de EFG Asset Management explicaba muy bien cómo el alto nivel de deuda y las necesidades de refinanciar esa deuda de parte del Tesoro complican también aún más el escenario para la Reserva Federal. Salgamos de Estados Unidos, tendremos cifras también en la región. En México se publica el dato de balanza comercial a marzo. Se espera que ya recoja un impacto de las primeras medidas y anuncios hechos por Donald Trump. En Chile, el Grupo de Política Monetaria entrega su recomendación para la acción que vaya a anunciar el Banco Central mañana. Otros eventos son más bien políticos. En Canadá se celebran elecciones. El favorito es el ex gobernador de Inglaterra, Mark Carney, quien asumió como interino tras la salida, la renuncia de Justin Trudeau. Algo muy interesante es que hay que recordar que Trudeau renunció, el desplome en las encuestas hizo su gestión inevitable, los liberales estaban perdiendo 20 puntos en las encuestas y ahora están liderando como favoritos para ganar la elección con 4 puntos de diferencia. El cambio
la agenda de la Casa Blanca, esa agenda que amenaza a Canadá, esas declaraciones de Trump diciendo que va a anexar Canadá. Y esto afectó al candidato a los conservadores que se alineaban o que se los veía simpatizantes con Trump. Incluso Elon Musk en algún momento salió a apoyar al candidato conservador. Finalmente le jugó en contra y Carney entonces ahora aparece como favorito para ganar las elecciones de hoy. Otro evento importante se da en Brasil. Los ministros de Relaciones Exteriores de los países de los BRICS se reúnen y usualmente sería una reunión más o menos de segundo plano, pero va a haber mucha atención respecto a los acuerdos, alianzas que se anuncien para hacer frente a la guerra comercial lanzada por Estados Unidos. Ya que hablamos de temas políticos, otros dos titulares en la prensa internacional tienen que ver con la geopolítica. Uno de ellos es Ucrania, después de esa conmovedora foto, deberíamos decir, que vimos durante el fin de semana, esa reunión entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky al interior de la Basílica de San Pedro, previo al funeral del Papa Francisco. Se los vio hablando completamente solos y Zelensky declaró su optimismo tras este encuentro. La Casa Blanca ha intensificado sus críticas a los bombardeos que está llevando a cabo Rusia, que incluso no respetó ese cese al fuego que se había acordado durante la Pascua. Así que hay expectativas de un cambio en la postura de Estados Unidos, pero también dudas respecto a cuál es el futuro de estas negociaciones para terminar con la guerra en Ucrania y la invasión de Rusia en ese país. Otro conflicto que está ganando fuerza y a niveles preocupantes es el que enfrenta a India y Pakistán tras ese atentado terrorista en la zona de Cachemira. Esta es una zona que ha sido durante décadas fuente de conflictos entre ambos países y ya llevamos 4 días de pequeños choques armados entre India y Pakistán en la frontera. También cruce de acusaciones políticas respecto a este atentado. Así que deberíamos tenerlo en el radar. Parece lejano, pero podría implicar una nueva fuente de conflicto en momentos en que la agenda política internacional y el rol de Estados Unidos en este orden global ahora desordenado está en cuestionamiento. Revisemos ahora algunos titulares. Vayamos con DF Sud. Les invito a que no se pierdan. Tiene un análisis bastante interesante en su portada. Muestra cómo Aramco se ha quedado con la costa del Pacífico en Sudamérica y la petrolera sería la avanzada que prepararía el terreno para el ingreso de los sauditas a otros negocios en la región. En Diario Financiero, el titular principal reporta de la caída de los afiliados más jóvenes en el sistema previsional privado, en las AFP. El número de jóvenes en el sistema ha caído en 183,000 en 5 años. Se acusan cambios demográficos, pero también cambios en las tendencias del mercado laboral. Y en entrevista con Diario Financiero, Klaus Kempfe, gerente de inversiones de Credit Corp Capital, asegura que las acciones chilenas pueden ser la mejor bolsa del mundo este año. Con esto me despido, los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Déjennos sus comentarios, su calificación, suscríbanse en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast, eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya, les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.